Hola, hola. Hola, profesor. ¿Cómo Hola, está? profe. Vamos admitiendo gente Hola, a lo hola. más 2 minutos hasta que se regularice el ingreso y de ahí ya empezamos. Muy buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. Está bonito el día ¿Qué hoy tal? día. Sigamos admitiendo gente. Llevamos 9 alumnos ya. Tenemos un minutillo más. Ahora tenía reunión de departamento y yo dije, no, mis alumnos son más importantes. No, no, quiero tratar de no retrasarme mucho porque la idea es que la primera semana de diciembre tengamos el certamen. Entonces, preferí no aplazar esta clase. Ya, ahí está un poco más regular. Démosle entonces con lo que vamos a ver hoy. Entonces, participantes, justo se unió alguien más. Aquí hay más. El chat, por si acaso, por si a ustedes se les ocurre la muy buena idea de escribirme. Pantalla. Subamos esto aquí. Subamos esto aquí. Ahí. Y ahí. Ya. Bien. El martes, si mal no recuerdo, nosotros vimos el ejemplo con el vuelto de las monedas. Y vimos el concepto de matroide para poder resolver un problema de manera voraz. Y también vimos con el problema del camino más corto que no todos los problemas se pueden resolver por voraz. El ejemplo de las monedas nos ilustró que existen formas de resolver por voraz aun cuando no cumplan todas las condiciones, pero la cosa es que si cumplen las condiciones, entonces el problema se puede resolver por voraz. Pero, por lo tanto, nos falta un problema que pueda cumplir con las condiciones. Les voy a plantear entonces, como ejemplo, el siguiente problema. Ustedes saben lo que es un árbol, ¿cierto? No me refiero obviamente a lo que tienen afuera de su casa, idealmente, en la tierra, sino que me refiero a un árbol como estructura. ¿Saben lo que es un árbol? Creo que ya se los pregunté, de hecho. No estoy muy seguro porque tengo 3 secciones que hablo más o menos de lo mismo. Así que si me pudieran ayudar, ¿saben lo que es un árbol? Sí, o sea, como el tema de la lista enlazada, eso. No, Entonces no más lo han bien, mencionado. ustedes saben lo que es un grafo. Claro. Sí, saben lo que es un grafo. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre un grafo y un árbol? Sí, es una estructura de datos, de acuerdo. Que el árbol seguía un orden, si no me equivoco. Mm, O era al revés. Pero, o así. sea, sé que, o sea, por lo que recuerdo estaba como el lado, Sí. la hoja, Entonces, la hoja nuestro amigo acá, rojo, algo así. Felipe, nos dio la respuesta correcta, por lo tanto se ha ganado 0,5 décimas para el certamen, o sea, 0,5 puntos, o sea, 5 décimas para el certamen, el señor Felipe Bastidas, porque efectivamente, gracias Diosito, efectivamente, la diferencia es que en el grafo se puede acceder a un nodo por varios caminos distintos. En cambio, en un árbol, solo uno. Esa es la diferencia. En otras palabras, si usted tiene, ya empezó a fallar, no, ahí está. Si usted tiene algo así, es un árbol. Pero si tiene esto, es un grafo. Punto es que un grafo tiene la potestad de tener ciclos. En cambio, el árbol es un tipo de grafo que no posee ciclos o
que si es dirigido, hay solo una sola forma de llegar desde un nodo a otro. Entonces, teniendo un grafo, que voy a dibujar un grafo que siempre dibujo el mismo, pero siempre le doy distintos valores porque no tengo tan buena memoria. Supongamos que ahí tenemos un grafo. Claramente es un grafo y no un árbol porque tenemos, por ejemplo, puedo llegar así y así desde un nodo a otro. Voy a darle nombre a los nodos A, B, C, D, E y F. Y además lo voy a etiquetar. ¿Qué significa etiquetar? Que a las aristas le doy una etiqueta. Me refiero a un valor numérico en este caso. Por ejemplo, 1, no sé, 4, 10, 5, 3, 2, 7 y 1. Entonces, lo que ustedes ven en pantalla es un grafo no dirigido etiquetado. ¿Algún problema con ello? Esto puede representar un mapa de ciudades, una red computacional, etcétera. Y los números pueden significar ancho de banda, camino, kilómetros, costo, miles de cosas. Es un problema bastante general. Ahora, claro, usted dice problema, pero profe, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es la siguiente. Dado un grafo, encontrar el árbol de cobertura mínimo. Entonces, ya tenemos claro que es un árbol. La pregunta es, un árbol de cobertura. ¿Qué es un árbol de cobertura? ¿Alguno tiene alguna idea de lo que podría ser un árbol de cobertura? Un árbol que cubra todo lo que quiero representar, valga la redundancia, pero que cumple la condición de irse por un camino y el otro y así reducir Ya, las ya, sí. Pero posibilidades. que cubra todo qué. O sea, todos los nodos que tienen. Todos los nodos. Hoy día andan con todas las ganas de ganarse décimas. 0,5 el señor Riquelme. Efectivamente, un árbol de cobertura es un árbol, o sea, conexiones únicas entre nodos, de manera de que cubra todos los nodos. Por ejemplo, eso que ustedes ven ahí es un árbol de cobertura, porque es un árbol y además en el árbol yo puedo acceder a todos los nodos del grafo. Eso es un árbol de cobertura. ¿Alguna duda con respecto a cobertura? ¿No? Entonces, ahora pregunta, ¿cuál sería el árbol de cobertura mínimo? Mínimo es que la suma de las aristas sea lo más pequeña posible. ¿Se le ocurre una forma de calcular sin tener que revisar todos los posibles árboles que les di al tiro, les digo, son muchos? ¿Cuál sería el árbol de cobertura mínimo para este ejemplo? ¿Cómo podríamos calcularlo? No es con el tema de optimización que se ve en cálculo. La única idea que se me viene a la mente. No sé, puede ser, pero la idea es que estamos en técnicas de diseño y la técnica de diseño que estamos viendo es estrategia voraz. Así que vamos a intentarlo. Partamos en el nodo A. ¿Cuál es la más óptima que puedo tomar? A ver, A ver, muy bien. Y ahora tengo un arbolito que me cubre A y B. Ahora, ¿cuál es la más óptima que puedo tomar? BC, BC, perfecto, BC. Y ahora tengo el árbol ABC. Ahora, ¿cuál es la más óptima que puedo tomar?
No le puso valor a C. Uy, sí tiene razón, no le puse valor a CE. Pongámosle un valor. Sería ¿Cuál? CD. ¿Cuál? ¿Cuál me dijo? Disculpe que no escuché. CD. CD. Eso es un error común. Porque fíjese, yo no estoy posicionado en el nodo C. No. Recuerde que estamos calculando árboles. Por lo tanto, estoy posicionado en este árbol completo. Entonces, dado el árbol completo, ¿cuál es la arista más óptima que le puedo agregar al árbol? Esa, porque vale 4. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo? Porque fíjese, lo voy a borrar. ¿Cuáles son las posibles aristas que están pegadas a mi árbol? Esta, esta, esta y esta. Y de ellas, la más chica es la que vale 4. ¿Ya? Así que es esa la que tengo que agregar. El error común es pensar que como vamos, empezamos en A, luego agregamos B y luego agregamos BC, entonces ahora estoy posicionado en C. No, es que el árbol ABC completo se le pregunta cuál es la arista que se le puede agregar al árbol más chiquitita. Entonces, veamos si entendieron. Tenemos ahora nuestro árbol ABCF. ¿Cuál es la arista que tengo que agregar? F. ¿F con cuál? Con la E, que vale F 1. con la E, porque vale 1, es la más chica que tenemos disponible. Y ahora la más chica que tenemos disponible es claramente esta. Y ya hemos cubierto todos los nodos y terminamos. Lo que acabamos de hacer es lo que se denomina el algoritmo de Prim para encontrar el árbol de cobertura mínimo en un grafo. Y es simplemente ocupar estrategia voraz. Hace un ciclo while, o sea, primero ordena las aristas. Después, en el ciclo while, elige la arista más chica. Después vuelve y ahora elige la arista más chica conectada al árbol que tengo. Vuelve, elige la arista más chica conectada al árbol que tengo. Vuelve. ¿Hasta qué? Hasta que se le acaban los nodos y termina. Estrategia voraz, muy simple. ¿Alguna duda? Uy, tengo que admitir a alguien. Eso. ¿Nos quedó a todos claro el algoritmo de Prim? ¿Sí? Ahora, claro, uno puede decir, profe, puede que solamente funcione para este ejemplo, y si yo tengo un ejemplo más grande o más complejo, ¿funcionará siempre? Y para eso es que nosotros tenemos que demostrar que el algoritmo de Prim sirve siempre. El algoritmo de Prim es la estrategia voraz. Entonces, tenemos que demostrar que voraz resuelve este problema. Y recuerden, para demostrar que por voraz podemos resolver un problema, tiene que tener dos propiedades. Primero, tiene que tener subestructura optimal. ¿Serían ustedes capaces de demostrarme que este problema tiene subestructura optimal? Les ayudo con la definición por si se les olvidó. Un problema tiene subestructura optimal si, dado el problema, que en este caso es el grafo G, BE, y tenemos su solución óptima, que voy a decir que esa es la solución óptima. O sea, ese es árbol de cobertura mínimo, y esto es equivalente a decir que ese subconjunto de las aristas es árbol de
cobertura, cubrir con B larga, cobertura, y además se tiene de que no existe Z árbol de cobertura tal que la sumatoria de las aristas de Z sea menor que la sumatoria de las aristas de S. Entonces, lo que acabo de decir acá simplemente es que S es la solución óptima para el grafo G. Entonces es árbol de cobertura mínimo para G, o sea, es árbol de cobertura para G. No existe árbol de cobertura para G. Perfecto. ¿Alguna duda en la definición? Supongo que no. Entonces, lo que tengo que probar es que si G' es un subgrafo de G, entonces, si R es el árbol de cobertura mínimo, eso deberá implicar que R está contenido en S. Esta que acabo de escribir acá es la traducción de subestructura optimal para el problema que estamos acá. Si yo tengo una solución óptima para el problema general, si tengo un subproblema, la solución óptima de ese subproblema debe estar contenida en la solución óptima general. La pregunta es, ¿eso es cierto o es falso? Este es el tipo de preguntas que van a aparecer en el certamen. Hemos hecho hartas demostraciones ya de subestructura optimal, deberían tener más o menos el gustito de cómo se hace, o por lo menos de la idea general. ¿Es efectivamente este problema un problema que tiene la propiedad de tener subestructura optimal? Usted dice que no. ¿Por qué? Porque, o sea, creo, no estoy seguro, al buscar la mínima, se podría decir, no tendría como sus problemas dentro de sí mismo, ya que sería reducido a lo mínimo. O así lo veo yo, Ya mire, creo. vamos a ver. Para este caso voy a borrar las etiquetas para que no se malentienda. ¿Ya? Supongamos que el rojo representa a S. Y supongamos que el, no sé, rosado es R. ¿Ya? Entonces, un subproblema es que yo quite nodos. Por ejemplo, supongamos que voy a partir por la mitad el problema. Partir por la mitad del problema. No, para partir por la mitad del problema lo que tengo que hacer es partirlo así. Así. Entonces, por un lado, tengo el grafo ABFE y por el otro lado tengo el grafo BCDE. Entonces, la solución óptima para la mitad derecha, si es que fuera incluida
o el de la mitad izquierda, ¿cuál de las dos hago el de la mitad derecha? Aquí, aquí. Esto de acá es la solución óptima para esta parte. Ahora, si efectivamente dice que R es subconjuntos de C, pero si supongamos que R no es subconjunto de la solución. O sea, existe otra, no sé, por ejemplo, esa, que voy a dibujar acá, que es la solución para este sector. Supongo yo que no es supongo. Entonces, si eso es cierto, si esto es más óptimo que esto, entonces la suma de esa es más grande que la suma de esta. ¿Por qué? Porque este pedazo es más óptimo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe, me quedó ¿Sí? claro ahora. Ya. Si es que así fuese, entonces, ahora le voy a agregar, tengo esta parte, esto así. Le voy a agregar lo que me falta. Y luego, a la otra, que es esta, le voy a agregar lo que falta. Es ahí, ahí. Ah, no, espérese, y cometí un error porque este no es la solución, no puede ser solución óptima este mapa, Dejaría ese error. porque esta no es necesaria. Ahí. ¡Ay, no! Ahí. ¡Ay! ¿Por qué me activa la goma si yo quiero dibujar? Ahí. Entonces, ahí está. Había agregado un nodo de más. Ya. Ok. Entonces, acá tenemos tengo que dibujar todo para que sea coherente. Ahí, ya. Entonces, recapitulemos. Tengo que, para los nodos BCD, esta es más óptima que esta. Pero si es así, yo aquí y aquí les voy a agregar el mismo pedazo que falta, que es este. Entonces, como a los dos lados yo agregué las mismas aristas, entonces la suma de este sigue siendo más grande que la suma de este. ¿Por qué? Porque a los dos lados le agregué la misma parte, que es esto. ¿Ya? ¿Me siguen ahí? ¿Hay alguien que no haya entendido lo que hice? Por mi parte quedó claro, profe. O sea, Ya. quedó digamos, estirar un poquito más Si las eso, manos. ya, si eso quedó claro, entonces terminamos. ¿Por qué? Fíjese, si es que esto, que fíjese, tengo nodo A, B, C, D, E y F, tengo todos los nodos. Esto que acabo de encerrar es un árbol de cobertura. ¿Por qué? Porque es un árbol, 1, y 2, contiene todos los nodos.
Y además me dice que es más chico en su suma que S. Pero aquí dice acá que S es el árbol de cobertura mínimo. Por lo tanto, que yo haya demostrado a partir de esta suposición de que existe un árbol de cobertura más chiquitito es una contradicción. Eso es. Es lo mismo que pasó para el camino más corto. Nosotros tenemos el camino más corto, separamos el problema por la mitad y yo digo, ya, de acuerdo, pero entonces si existe un camino más corto que este de la mitad para llegar por acá, o sea, que no esté contenido en el camino óptimo, entonces debería haber elegido ese camino. Acá pasa lo mismo. Si es que existe un subárbol de cobertura que es más corto que el pedazo del árbol de cobertura que estaba trabajando, entonces debía haber elegido ese. Es exactamente la misma idea. Porque de hecho todos los problemas se demuestran de la misma manera. ¿Alguna duda? Vamos ahora por la segunda patita. A ver, pregunta don Edgar, ¿por qué el morado era más chico que el rojo? Yo lo supuse que era más chico que el rojo. Dije, acuérdese, para demostrar que es un árbol de cobertura, que es lo que está escrito acá, aquí, el, la solución óptima para el subgrafo debe estar contenido en ese. Entonces yo dije, supongamos que eso es mentira para demostrarlo por contradicción, que la solución óptima no está contenida en ese. Entonces, si es que no está contenido en ese, entonces el morado, que es la solución óptima, debe ser más chico que lo que está en ese, que es en rojo. ¿Sí? Sí, perfecto. Ya, entonces ahora sí, vamos por la segunda pata. Porque recordemos, lamentablemente no es suficiente con demostrar que el problema tiene subestructura optimal, porque, por ejemplo, el problema del camino más corto tiene subestructura optimal, pero no se puede resolver por voraz. Hay entonces que aplicar el segundo concepto, que es una matroide. Para que el problema sea considerado una matroide, acuérdese, tenemos dos conceptos. El primero es que es heredable y el segundo es que es aumentable. Vamos a hacer los dos. Primero, heredable. Si A o S es una solución parcial, entonces, para todo elemento de S, si a S yo le quito uno de los elementos, también es solución parcial. Si esto se cumple, entonces es heredable. Pregunta, ¿cuáles son las soluciones parciales para el problema de el árbol de cobertura mínimo? Ejemplo, ¿es esto una solución parcial? Sí. Sí, perfecto. ¿Es eso una solución parcial? ¿Esto? ¿La nada, el vacío, es una solución parcial? ¿Qué opinan? Dejémoslo stand-by, vamos por una pregunta más fácil. Hoy me queda poco tiempo. ¿Es
esto una solución parcial? Sí, Sí. ¿Es esto una solución parcial? sí, pero no óptima. No importa, es parcial. ¿Es esto una solución parcial? No, No. La única, el conjunto vacío también es parcial. La única solución que no es parcial, en este caso, son los ciclos. Cualquier otra cosa es solución parcial, porque la definición de su solución parcial es que yo le pueda agregar cosas para que pueda hacer la solución total. Y agregar cosas incluye el conjunto vacío, así que la solución total también es parcial. Y la última pregunta, ¿es esa una solución parcial? O sea, ¿le puedo agregar cosas para llegar a tener un árbol de cobertura? Fíjese, ahora es la solución total. Y solo le agregué sí, cosas, sí no se le puede. quité nada. Por lo tanto, es una solución parcial. Y esto se denomina conjunto de árboles, o en otras palabras, un bosque. Todo bosque es una solución parcial. Entonces, si yo tengo una solución parcial, cualquiera, y le quito una arista, o sea, una rama, ¿sigue siendo solución parcial? Sí, Sí, entonces es heredable. Listo, se acabó. Entonces, las soluciones parciales al problema son bosques. Si al bosque le quito una rama, sigue siendo un bosque, así que no hay problema. Ahora para el aumentable. Aumentable, acuérdese, tengo dos soluciones parciales, solución parcial A y solución parcial B, tal que la solución parcial A tiene más elementos que la solución parcial B. Entonces, va a existir un elemento de la solución A, tal que si a B le añado ese elemento, sigue siendo solución parcial. Entonces, si yo tengo un bosque por un lado y un bosque más chico por el otro, si le quito una rama, una arista al bosque más grande y se la paso al más chico, ¿el más chico deja de ser bosque? ¿Sí o no? ¿No? ¿Por qué? Porque sigue teniendo más árboles. Fíjese bien, ¿qué pasa si yo tengo ah, esto por un lado y este por el otro? Ah, claro. O sea, en ese caso, En no. ese caso, claro. Pero acá hay un pequeño problema. ¿Cuál es? Si este Que los, fuera A y este es B, ¿cuál es el problema? los árboles son distintos. Además de eso, no, estamos suponiendo que estamos trabajando sobre este. Ah, que sería B mayor a A. Efectivamente, la cantidad de aristas en A debe ser más grande que B para que nosotros podamos no cumplir con esta condición. Y aquí tenemos menos. Entonces siempre debe haber aristas adicionales. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tiene que haber una más, sí, una más ahí. Entonces, yo simplemente no elijo ninguna de estas, elijo, por ejemplo, esta. Entonces, es una propiedad de un grafo que la cantidad de aristas que me cierran el árbol para hacer un árbol es siempre menor o igual a la cantidad de aristas del árbol. Por lo tanto, por lo tanto, para yo incumplir esto, tendría que A tener todas las aristas que hacen que B deje de ser un árbol.
pero eso implicaría que el tamaño de A es menor o igual que el tamaño de B. Por lo tanto, es imposible, porque yo quiero que sea mayor. Así que efectivamente es aumentable. Siempre es posible encontrar una rama desde un árbol más grande que se la pasamos al más chico y el más chico no forma un ciclo. Eso es una propiedad general de grafos. Si o alguna vez yo le presento un problema que necesite una propiedad poco conocida, se la voy a decir de antemano. Si esto se lo hubiera planteado en un certamen, le digo, demuestre que este problema se puede resolver por voraz y hint, para que un árbol deje de ser un árbol, o sea, forme ciclos, la cantidad de aristas necesarias que destruyen el árbol son menor o igual que la cantidad de aristas del árbol correspondiente. ¿Alguna duda? No. No. Esto es todo. Esto es voraz. Entonces, en la estrategia voraz, acuérdese, hace un ciclo while. En el ciclo while, dentro de él, elige siempre la opción más óptima y termina cuando resuelve el problema. Para que un problema sea resolvible por voraz, se tiene que cumplir que sea subestructura optimal y matroide. Edgar pregunta, ¿cómo debería ser el grafo para que no sea heredable? A ver, todo grafo que resuelva este problema es heredable. Eso lo demostramos. No hay forma de que no lo sea. Hay problemas que no son heredables, que probablemente no tengan que ver con un árbol de cobertura mínimo. Pero todo grafo que yo le quiera encontrar el árbol de cobertura mínimo es heredable. De hecho, lo que es heredable es el conjunto de soluciones, no el grafo en sí mismo. Tenga cuidado. Entonces, un problema que no sea heredable, el problema del vendedor viajero. Usted quiere encontrar un camino general que no se repita, entonces si usted le quita una arista, entonces ya no tiene un camino y se separa en dos. Puede ser, pero depende depende cómo usted lo construya. A ver, uno más simple, un ejemplo más claro que no sea heredable. Por mientras me pone presente en la lista, mientras pienso en un ejemplo. Ponga presente para que no se me olvide antes de que se nos acabe el tiempo. Un problema que no sea heredable. El camino más largo es heredable. Creo que el de la ruta más larga no es heredable. El camino de la ruta más larga no es heredable. O no, el camino de la ruta más barata. ¿Se acuerda que lo vimos? El problema de la ruta más barata no es heredable porque si tenemos una ruta que tiene un cierto precio y a la ruta nosotros le quitamos una sección, ya no es ruta y no pertenece al mismo precio, se destruye la ruta. Y no es cosa de armar la ruta por partes porque las rutas no se pueden separar por partes porque cambian el precio. Así que el camino de la ruta más barata que vimos anteriormente no sería heredable. Sí, efectivamente. Nos vemos la otra de la otra semana. Acuérdense que la semana siguiente es de descanso y ahí vamos a empezar con programación dinámica. Espero tener los contenidos suficientes como para que el jueves o el miércoles de la primera semana de diciembre podamos tener el certamen. Creo que deberíamos alcanzar. ¿Ya? Así que nos vemos. Chau, chau. Ya, profe. Chao. Chao, profe, que esté bien. Acuérdense de poner presente. Chao, profe. Chao, chao.